Ya. Entonces, vamos a empezar con la clase correspondiente a esta semana, que es enfermedades infecciosas del sistema nervioso central. Eh, Previamente diríamos lo siguiente, que va a ser el corolario de esta clase, ¿no? O sea, si yo estoy frente a la sospecha de un paciente con con una infección del sistema nervioso central, tengo que actuar rápido, tengo que hacer las cosas más simples, por así decirlo, y llegar a darle un tratamiento lo más precoz posible. No esperar resultados de exámenes de laboratorio o exámenes auxiliares. Eso es importante. Eh, Lo otro es importante, si yo estoy frente a la sospecha de un paciente que tiene una infección del sistema nervioso, tengo que hacer una punción lumbar, porque con la punción lumbar yo descarto, confirmo el diagnóstico. Entonces, esas son cosas importantes que deberían llevarse de esta clase. Infecciones del sistema nervioso central, tenemos pues, es bastante amplia, es un montón, bastantes enfermedades del sistema, infecciones del sistema nervioso central, pero dentro de las más importantes tenemos la meningitis, la meningoencefalitis, la mielitis, la encefalomielitis, tenemos las infecciones virales del sistema nervioso central, tenemos infecciones por parásitos o helmintos. Entonces, yo lo que me voy a centrar en esta clase, porque si no, nunca acabaríamos, es en meningitis o meningoencefalitis bacteriana, viral, fúngica, y en infecciones virales como son las meningitis o las meningoencefalitis virales, eh, las enfermedades, las patologías en pacientes post-infecciones, ¿sí? Por ejemplo, una leucoencefalopatía multifocal progresiva, que lo produce el virus JC. Eh, Otro que vamos a ver es la neurocisticercosis. Son enfermedades dentro de las infecciones del sistema nervioso central las más frecuentes, ¿no? Entonces, previamente, antes de eh, empezar con lo que es la meningitis o la meningoencefalitis bacteriana, vamos a hacer un recordar de lo que es la neuroanatomía de las meninges. ¿Por qué? Porque las meninges son las que se van a ver afectadas en una meningoencefalitis o en una meningitis, ¿no? Entonces, de las meninges diríamos que son tres, que ya lo saben ustedes, la dura madre, aracnoides y pía madre. Las meninges que se van a ver afectadas generalmente son las lectomeninges, el aracnoides y la pía madre. La dura madre también se le llama como paquimeninge, y pues sabemos que es un tejido fibroso, fuerte, más externo, formada por la hoja externa pegada al hueso y la hoja interna unida a la membrana aracnoidea. Presenta tres prolongaciones: la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo. Acá es importante semiológicamente la tienda del cerebelo. ¿Por qué? Porque ustedes van a escuchar que dicen supratentorial o infratentorial. Si estamos hablando de supratentorial, significa que está por encima de la tienda del cerebelo. Si es infratentorial, por debajo. La aracnoides y la pía madre forman las lectomeninges, que son las meninges que se van a inflamar o son las afectadas cuando tenemos una meningitis. Estas meninges van a formar espacios, el espacio subaracnoideo, el espacio epidural, que
correspondiente a cada espacio dependiente de dónde esté el espacio, ¿no? Por ejemplo, el espacio subdural sabemos que está debajo entre el aranoides y la dura madre, ¿no? Y el epidural entre el hueso y el periósteo contiene grasa y tejido de relleno, pues. El espacio subdural es un espacio que existe, ¿no? En cambio, el epidural no existe. El epidural se puede formar, ¿no? Pero no existe como tal. En el cambio, en el espacio subdural sí hay el espacio virtual. Entonces, la inervación de las meninges está dada por encima de la tienda del cerebelo, está inervada por el nervio trigémino. Y el dolor va a estar referido a la parte frontal y a la cara, ¿sí? Por debajo de la tienda del cerebelo está inervada por los nervios cervicales superiores y el dolor está referido en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Entonces, sí es importante saber la inervación para ver los dolores referidos, ¿sí? Síndrome meningio, ustedes lo han de ver tratado en la primera semana, en su rotación, en la parte práctica, de repente, los síndromes meningios, ¿no? El síndrome meningio, pues, sabemos que el síndrome es conjunto de signos y síntomas. Y como es meningio, es inflamación de las lectomeninges. Se debe a diferentes eventos que pueden provocar en las meninges. O sea, por ejemplo, si tenemos una inflamación, si tenemos una infección, si tenemos una tracción mecánica. Inflamación, pues, por ejemplo, sangre. La sangre produce una inflamación de la lectomeninges y por lo tanto te va a producir un síndrome meningio. O por ejemplo, una sustancia de contraste, ¿no? Como por ejemplo antes se hacía lo que es la esmilografía, se utilizaba bastante sustancia de contraste y producían un síndrome meningio. La infección, bueno, las infecciones ya sabemos que sí te producen un síndrome meningio o una tracción mecánica, ¿no? Entonces, eso es importante que lo definan. No solamente los síndromes meningios se producen por infección, sino también se producen por inflamación. Y ahí tenemos la sangre, sustancias de contraste. Síntomas de un síndrome meningio: cefalea, náuseas, vómitos, fiebre, fotofobia, sonofobia, compromiso de conciencia, ¿no? Cuando estamos hablando de una meningoencefalitis. Los signos son rigidez de nuca, signo de Kernin, de Brunzinski. Esto ya lo han de haber visto ustedes en semiología y también en la primera semana, ¿no? Que lo hicimos. Meningismo está referido a la presencia del cuadro clínico sin inflamación de las meninges. O sea, esto es un líquido cefalorraquídeo normal. Reacción meningia es un síndrome meningio, pero debido a una irritación de las meninges, como lo que yo les decía, ¿no? Sangre o sustancia de contraste. Y la meningitis es un síndrome meningio debido a la infección del lectomeninges. Otro punto importante a tratar acá es lo que es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. La mayor proporción se da en los ventrículos laterales. Entonces, esta producción de líquido cefalorraquídeo es aproximadamente entre 21 a 22 mililitros por hora, o lo que corresponde a 500 mililitros por día, o sea, medio litro al día, lo cual significa lo siguiente, que un paciente, un ratitito, espérense. Entonces, si yo tengo que el líquido cefalorraquídeo se produce 500 mililitros por día, eso significa que en el compartimiento del sistema nervioso central
el total del líquido cefalorraquídeo es aproximadamente 150 centímetros cúbicos o lo mismo 150 mililitros. Entonces, si yo tengo que produzco 500 mililitros al día, si lo divido entre 150, eso aproximadamente me da un promedio de 4, aproximadamente 4 o 3, entre 3 y 4 horas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que el líquido cefalorraquídeo va a estar renovándose cada 6, entre 5 a 6 horas al día, ¿sí? O sea, por eso que hay que desterrar cosas que las personas creen, ¿no? Por ejemplo, como que el líquido cefalorraquídeo es un líquido muy especial que los personal de salud de repente hace negocio con el líquido cefalorraquídeo o que el líquido cefalorraquídeo no se produce en el organismo así como yo les estoy diciendo, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vayan con ideas precisas, ¿no? De lo que es la producción del líquido cefalorraquídeo. Para que me entiendan ustedes, o sea, si yo tengo 500 mililitros al día de producción de líquido cefalorraquídeo y todo el espacio que tiene el líquido cefalorraquídeo en el sistema nervioso central es de 150 centímetros, quiere decir que más o menos entre 3 a 4 veces al día el líquido cefalorraquídeo se va a renovar, ¿sí? La circulación del líquido cefalorraquídeo, ya les dije que la producción está en los plexos coroideos de los ventrículos laterales, la mayor producción, luego pasa al tercer ventrículo, del tercer ventrículo a través del acueducto de Silvio va al cuarto ventrículo y posteriormente a través de los agujeros de Luschka y Magendie se va hacia las vellosidades aracnoideas, que es donde se produce la absorción del líquido cefalorraquídeo o los cuerpos de Paccioni, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo sepan bien. Bueno, estas características del líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver después. No me voy a detener mucho acá. Otra cosa importante que tienen que saber acá es el síndrome de hipertensión endocraniana. La teoría de Monroe-Kelly. ¿Qué nos dice la teoría de Monroe-Kelly? Que el volumen de uno de los compartimientos conlleva la disminución compensatoria del otro compartimiento. Cuando nos dicen los compartimientos, se está refiriendo a 3 compartimientos que existe en el encéfalo. Uno es el parénquima encefálico, el otro es el líquido cefalorraquídeo y el otro es las estructuras sanguíneas, ¿no? Los vasos sanguíneos. Entonces, nos dicen que si hay alguna alteración en cualquiera de estos 3 compartimientos, al principio pues se van a tratar de equilibrar, ¿no? Pero va a llegar un momento en que se rompe el equilibrio y ahí viene el síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, la cavidad intracraneal es un espacio cerrado, ocupado por sangre, ¿no? 75 mililitros aproximadamente. Cerebro, 1400 mililitros en varones, 1200 en mujeres. Y líquido cefalorraquídeo intracraneal, aproximadamente 75 mililitros. El volumen del cerebro, pues sabemos que no es compresible y la estructura del cráneo no es expandible en el adulto. Entonces, lo que yo les decía, la teoría de Monroe-Kelly, el volumen de uno de los compartimientos conlleva la disminución compensatoria del otro compartimiento. La compensación es más efectiva para procesos de curso crónico que para los agudos. De ahí que un tumor cerebral o un proceso expansivo cerebral al principio no dé clínica, no dé manifestaciones. Poco a poco va aumentando el volumen del tumor o del proceso expansivo cerebral y recién viene toda la sintomatología del caso. Es diferente a un proceso agudo. Por ejemplo, un paciente que me haga una hidrocefalia aguda, pues va a tener todos los signos de un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de la presión intracraneal? La herniación se produce en las diferentes hernias, ¿no? Y
la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Si aumenta la presión intracerebral, pues la sangre no va a fluir normalmente al cerebro, ¿no? Y eso se llama disminución de presión de perfusión cerebral. ¿Cuáles son las causas más comunes de hipertensión endocraniana? Hidrocefalia, aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo, el edema cerebral, aumento del volumen cerebral, y las lesiones ocupantes de espacio, por ejemplo, los procesos expansivos cerebrales, las neoplasias. Otro punto importante acá, Elizabeth, ¿me están escuchando, no? Doctor, sí, sí lo escuchamos. ¿Eh? Entonces, otro punto importante acá dentro de lo que es esta clase es definir muy bien en qué momento o en qué región voy a hacer la punción lumbar. La punción lumbar, lo más adecuado es el espacio entre L3 y L4. Eso se explica anatómicamente porque la médula espinal termina en el borde superior del L1, ¿no? Entonces, generalmente. También puedo hacer una punción lumbar L2, L3, pero corro el riesgo de que se haya una variante de la normalidad del paciente que de repente llega hasta L2, su médula espinal, y puede producir iatrogenia, ¿no? Entonces, lo más adecuado, lo más seguro es ubicar el nivel de las crestas ilíacas y ese es el nivel que nos da para L3 y L4. Este es el nivel de la cresta ilíaca y acá está aproximadamente el espacio intervertebral L3, L4. ¿Cuánto de líquido cefalorraquídeo puedo sacar? Generalmente nosotros para estudios así normales, estudios de rutinarios, pues sacaremos 12 centímetros cúbicos, ¿no? O sea, no le va a producir ningún daño al paciente. Si hago una punción lumbar evacuatoria o terapéutica, que es generalmente que utilizamos para pacientes con criptococosis, hacemos punciones evacuatorias repetitivas cada 4 o 6 horas. ¿Por qué? Porque hay un síndrome de hipertensión endocraniana, pero por el líquido cefalorraquídeo. El criptococo lo que hace es que las vellosidades aracnoideas no absorban el líquido cefalorraquídeo y por lo tanto se produce una hidrocefalia. Entonces, acá sí hacemos unas punciones lumbares evacuatorias y aproximadamente el volumen a sacar es de 30 a 40 centímetros cúbicos. Lo mismo sucede en un paciente que tiene el síndrome de Hacking-Adams o la hidrocefalia normotensiva. La hidrocefalia normotensiva, el síndrome de Hacking-Adams o la triada de Hacking-Adams, que es la demencia, que produce demencia también o alteración cognitiva. El síndrome de Hacking-Adams es de la hidrocefalia normotensiva. 3 signos vitales: ataxia, alteración cognitiva y incontinencia urinaria. Esa es la triada de Hacking-Adams. Cuando tengo esa triada de Hacking-Adams, yo estoy frente a una hidrocefalia normotensiva. Ahí lo que se recomienda es una punción lumbar terapéutica o evacuatoria, ¿no? O sea, yo hago la punción lumbar con aproximadamente voy a sacar de 30 a 40 centímetros cúbicos. Si el paciente mejora después de esa punción lumbar, quiere decir que el paciente tiene una hidrocefalia normotensiva y es candidato a hacer una derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, empezamos con las infecciones del sistema nervioso central, meningitis bacterianas agudas, acceso cerebral, neurosífilis, enfermedad de Lyme, tuberculosis, botulismo, tétano, meningitis aséptica, encefalitis viral, rabia, poliomielitis, leucoencefalopatía multifocal progresiva, criptococosis, coccidiomicosis, toxoplasmosis, neurocisticercosis y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones o una demencia por priones. Meningitis bacterianas, vamos a desarrollarlo en la clase. La meningitis bacterianas, pues, tenemos
lo más frecuente, el microorganismo más comúnmente identificado es el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, ¿sí? Comúnmente se le llama neumococo, el Streptococcus pneumoniae. En pacientes adultos jóvenes, en aproximadamente de 18 hasta 60 años, el Streptococcus pneumoniae. Pero también tenemos a la Neisseria meningitidis o el meningococo. Entonces, pacientes, edades extremas de la vida, pensar en gram negativos también, en la histeria monocitogénesis también. Pacientes que son adultos, adolescentes o niños mayores de 6 años, pensar en Neisseria meningitidis o el meningococo. Entonces, eso lo vamos a ir viendo. ¿Por qué es importante identificar la etiología de la meningitis bacteriana para dar el tratamiento adecuado? Si yo tengo un paciente adulto mayor, anciano, o tengo un paciente un niño lactante, tengo que dar tratamiento para cubriendo la histeria monocitogénesis y ahí se da la ampicilina. Pero si yo tengo un paciente adulto joven, pues lo más común es el estreptococo, el estreptococo y el neumoniae, ¿no? O el neumococo. Y ahí yo tengo que cubrir con una cefalosporina de tercera generación aunado a alguien que te cubra gram positivos. Generalmente utilizamos vancomicina. Entonces, eso es lo característico, por eso que es importante identificar el grupo etario. El acceso cerebral, bueno, lo vamos a ver durante la clase, pero lo único que les digo del acceso cerebral es que tenemos que cubrir anaerobios cuando tenemos acceso cerebral. Y ustedes saben que dentro de los antibióticos que cubren anaerobios, tenemos la clindamicina y el metronidazol. Pero generalmente, como es de la parte de arriba, utilizamos, más comúnmente utilizamos metronidazol para lo que es tratamiento de exceso cerebral. La tuberculosis es muy común en nuestro país, ¿no? Entonces, siempre tener la sospecha de tuberculosis en un paciente con cefalea crónica, una cefalea que no parece ser primaria, una cefalea que a pesar de dar un tratamiento adecuado, el paciente no mejora. Y aunado a eso, el paciente tiene un antecedente epidemiológico, por ejemplo, algún familiar que haya tenido una tuberculosis pulmonar. Aparte de eso, un paciente que de repente está bajando de peso, hay un compromiso, hay escalofríos en las tardes, o de repente empieza a hacer fiebre, pues entonces ahí hay una alta sospecha de tuberculosis. Botulismo, tétano, encefalitis virales, ya lo vamos a ver, con las encefalitis virales. La encefalitis viral más común que tenemos es la encefalitis por el virus del herpes simple tipo 1. El virus del herpes simple tipo 1 tiene una predilección o un trofismo. Trofismo es qué le gusta al virus, a dónde va el virus, a qué parte, a qué región del encéfalo va el virus. Eso generalmente el virus del herpes simple 1 tiene un trofismo por el lóbulo temporal. También puede ser por el frontal, pero más es por el lóbulo temporal mesial, o sea, medial, ¿no? Mesial es medio en términos semiológicos. La rabia, que hasta el momento no hay cura para la rabia, todos mueren,
todos los que tienen rabia mueren, fallecen. La poliomielitis, que bueno, actualmente casi ya está erradicada. La leucoencefalopatía multifocal progresiva. La leucoencefalopatía multifocal progresiva es una infección por el virus JC. El virus JC es el que produce una leucoencefalopatía multifocal progresiva, pero hay ciertos medicamentos o ciertos estados inmunodeprimidos que hacen que se produzca esta enfermedad. Por ejemplo, en las enfermedades desmielinizantes, como es la esclerosis múltiple, se utiliza el natalizumab. El natalizumab te predispone a hacer leucoencefalopatía multifocal progresiva. Entonces, por eso que hubo un tiempo en el cual se suspendió el natalizumab. La criptococosis es otra enfermedad de paciente inmunocomprometido. Nosotros podemos tener infección por criptococo, pero generalmente no hacemos ninguna enfermedad. Solamente estamos infectados, pero no hacemos enfermedad. La criptococosis, el hongo, si yo tengo un paciente con una sospecha de una infección fúngica, como es el criptococo, en realidad los resultados del líquido cefalorraquídeo son similares en ambos, tanto en tuberculosis como en criptococosis. Entonces, yo incluso hay un caso clínico que yo coloqué a mi grupo de rotación, en el cual los resultados de la punción lumbar son los mismos de una tuberculosis. Pero ¿qué pasa? Yo lo quité el resultado del antígeno, del PCR para antígeno de criptococo, que salió positivo, ¿no? En este paciente. Entonces, al quitar eso, pues mis alumnos del grupo de rotación llegaron a la conclusión de que era tuberculosis, ¿no? Meningia. Pero sí, ¿por qué? Porque el tinta china salió negativo. Miren, tinta china negativo y sin embargo el antígeno, PCR de antígeno de criptococosis salió positivo. Entonces, por eso que es importante saber definir bien frente a qué tipo de meningitis o meningoencefalitis estamos. Toxoplasmosis es otro infección oportunista del sistema nervioso central. Neurocisticercosis, la infección parasitaria más común, más endémica acá en el país, la primera causa de epilepsia, y que tenemos que ir desterrando ya la idea de que el cerdo es el culpable de que nosotros hagamos neurocisticercosis. Y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es una enfermedad por priones, una demencia degenerativa rápidamente progresiva, en el cual el paciente en el transcurso de 6 meses a un año fallece. Y lo característico son las mioclonías generalizadas. Pacientes tienen mioclonías generalizadas en un paciente con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Las infecciones del sistema nervioso central, ¿no? Pueden ser por bacterias, virus, hongos, protozoos, helmínticos. Puede ser por un foco infeccioso cercano, por vía hematógena, siguiendo trayectos nerviosos, o de repente el paciente tuvo una intervención neuroquirúrgica o le hicieron una derivación ventrículo-peritoneal y no hubo una buena asexia ni antisexia y el paciente nos hace un trastorno de una infección, una meningitis, ¿no? O una meningoencefalitis. Entonces, todas estas infecciones nos pueden producir meningitis, encefalitis, accesos de diferentes localizaciones.
e incluso ventriculitis, ¿no? Entonces, eso es importante que ustedes nos definan bien, ¿no? Ventriculitis, generalmente la ventriculitis suele ser por sistemas de derivación del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, esto es importantísimo que ustedes lo sepan. Sí me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Sí, Sí, doctor. doctor. Ah. Un ratitito voy a tomar un vaso de agua. Está bien, doctor.
importante que lo sepan, ¿no? Las características del líquido cefalorraquídeo en los diferentes tipos de meningitis. Lo normal del líquido cefalorraquídeo es que su presión sea de 8 a 20, que sea de un aspecto transparente, que sea de células menos de 5 por milímetro cúbico, que las proteínas estén en 15 a 45 miligramos y que la glucosa sea 65 a 80% de la glucosa parenteral. Esto, acá hay cierta discrepancia, ¿no? Hay algunas bibliografías que dicen a 60 de la glucosa parenteral, 60% de la glucosa parenteral. Otros, en las células, mayor de 10 por milímetro. Yo les digo que mayor de 5 ya es suficiente para decir que hay algo en el sistema nervioso central. Bacteriana, la presión va a estar alta. La vírica puede ser normal la presión. La tuberculosa es alta, la fúngica también. Y cuando hay carcinomatosis puede ser normal o alta la presión. El aspecto, generalmente, lo normal es que sea transparente, cristal de roca. La bacteriana va a ser turbio, la vírica es claro, transparente. La tuberculosa santocrómico, la fúngica santocrómico. Y la carcinomatosis puede ser normal o santocrómico. Las células, generalmente la bacteriana va de 1000 a 100.000, a 10.000, perdón. De 1000 a 10.000, la bacteriana. Menos de 1000 podemos decir que es vírica, pero la bacteriana lo que predomina es polimorfonucleares. En cambio, la vírica va a predominar mononucleares. La tuberculosa de 50 a 500 células mononucleares. La fúngica de 50 a 500 células mononucleares. La carcinomatosis de 20 a 30. Proteínas, 15 a 45 lo normal. Mayor de 100 hasta 500, bacteriana. De 40 a 100, vírica. De 60 a 700, tuberculosa. De 100 a 700, fúngica. Y la carcinomatosis de 50 a 200. La glucosa menos del 40% de la glucosa parenteral es bacteriana. La vírica puede ser normal, la glucosa, o levemente disminuida. La tuberculosa, la fúngica y la carcinomatosis es baja la glucosa. Entonces, si ustedes ven acá, lo que yo les decía, ¿no? Al principio de la clase, la tuberculosa con la fúngica tienen las mismas características, ¿no? Acá un poquito que varía, pero en realidad es lo mismo. Entonces, por eso que es importante ver la clínica del paciente, ¿sí? Antes de los exámenes auxiliares. Entonces, la meningitis puede ser causada por múltiples agentes bacterianos, virales, hongos. Y las meningitis bacterianas agudas, inflamación aguda de las lectomeninges como resultado de la invasión de las bacterias que activan el sistema inmunitario, presenta morbilidad y mortalidad, ¿no? Su diagnóstico y tratamiento precoz son fundamentales, ya les dije. Diagnóstico y tratamiento precoz son fundamental. El paciente llega, le hago su punción lumbar, yo no voy a esperar el resultado del líquido cefalorraquídeo. Yo inmediatamente obtengo la muestra, inmediatamente le tengo que cubrir al paciente empíricamente con antibióticos, o si estoy sospechando en viral, con un antirretroviral. El más utilizado es el aciclovir. Entonces, es uno de los cuadros infecciosos más graves que existen. La evaluación adecuada y la restauración de la cobertura antibiótica influyen directamente en el pronóstico. Entonces, eso es importante. Les dije que bueno, se ha observado, esto es anteriormente, ¿no? Porque ya la vacuna de la hemófilos influenzae ya está hace tiempo, pues, ¿no? Y eso ha hecho que la neumonía, la meningitis por hemófilos influenzae sea cada vez menos, ¿no? Y lo que ha aumentado es la listeria monocitogénesis. Eso sí ha aumentado, ¿no? Entonces,
Actualmente los microorganismos más implicados son el neumococo y el meningococo, lo que yo les decía, ¿no? El Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. En los neonatos, pensar siempre en el Streptococcus agalactiae. Entonces, esto es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo a los factores epidemiológicos que tenemos en los pacientes, podemos sospechar del agente etiológico. Por ejemplo, si un paciente tiene una infección respiratoria alta o una infección respiratoria baja, por ejemplo, una neumonía, una otitis, una sinusitis, una mastoiditis, si el paciente tiene fractura de base de cráneo, endocarditis, deficiencia de inmunoglobulinas, mieloma múltiple, si le han sacado el vaso, una asplenia, alcoholismo, desnutrición, enfermedad hepática o renal crónica, estamos hablando del agente etiológico del Streptococcus pneumoniae. La Neisseria meningitidis, ¿en quién pensarlo? Yo les decía, en niños y adultos jóvenes, de 2 a 18 años, en pacientes que hayan tenido hacinamiento, por ejemplo, dormitorios de universidades o bases militares colocan acá, ¿no? Entonces, pacientes que vivan en hacinamiento, siempre hay que pensar en Neisseria meningitidis. La listeria monocitogénesis en las edades extremas de la vida, ¿no? Mayores de 60 años o recién nacidos, ¿no? Inmunosuprimidos, particularmente en las deficiencias de inmunidad mediada por células, enfermedad hepática o renal crónica, diabetes, consumo de alimentos no pasteurizados o crudos, la histeria monocitogénesis, ¿no? Entonces, así vamos con el Streptococcus agalactiae, por ejemplo, el recién nacido, ¿no? Streptococcus del grupo B. En bacilos gram negativos, por ejemplo, en un post-neuroquirúrgico, ¿no? Un paciente que ha tenido un trauma cefálico, o por ejemplo, Escherichia coli en la meningitis neonatal. Staphylococcus aureus en post-neuroquirúrgico, y Haemophilus influenzae en neumonía, sinusitis, otitis, epiglotitis, alcoholismo, diabetes, asplenia, trauma cefálico con fuga de líquido cefaloraquídeo. Entonces, eso es importante para que ustedes vean qué agente etiológico es el causante de la meningoencefalitis o las meningitis, ¿no? Esta diapositiva lo he colocado para que ustedes miren. Este es un seno frontal normal, la densidad aire, ¿no? Densidad aire. ¿Y acá qué pasó con el seno frontal? Pues no hay, o sea, todo es, esto es una condensación, una colección de, podría ser purulenta, no lo sabemos, pero acá vemos la solución de continuidad que hay acá, ¿no? Hay una fisura o fístula que hace que el paciente nos haga meningitis repetitiva, ¿no? Entonces, etiología, no me voy a demorar acá porque acá hay un cuadrito que le voy a poner. Entonces, etiología en menores de 3 meses, estreptococo de grupo B. En lactantes menores de 1 año, siempre pensar en Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae como segunda opción. En niños adolescentes, Neisseria meningitidis. De 18 a 50 años, Streptococcus pneumoniae. Mayores de 50 años, también Streptococcus pneumoniae, pero aparte de Neisseria meningitidis y la histeria monocitogénesis. Mayores de 50 años con algún tipo de inmunosupresión o enolismo, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, la histeria monocitogénesis, bacilos gram negativos. Pacientes con fractura de cráneo, fístula de líquido cefaloraquídeo, neurocirugía, Staphylococcus aureus o epidermidis, y bacilos gram negativos y Streptococcus pneumoniae. Entonces, esto es importante que ustedes, esto le van a preguntar en cualquier examen de NAN, de residencia, del internado, esto les van a preguntar. Entonces, clínica, manifestaciones clínicas de las meningitis bacterianas. Bueno, signos y síntomas clásicos, pues tenemos fiebre, rigidez de nuca, alteración de la conciencia, cefalea, ¿no? Puede haber hipotermia, generalmente es en lactantes, ¿no? La hipotermia. De 40 a 50 presentan todos los signos clásicos, ¿no? 95 presentan por lo menos 2,
casi todos por lo menos uno, ¿no? Entonces, estos son los síntomas clásicos o los signos clásicos de una meningitis bacteriana: fiebre, rigidez de nuca, alteración de la conciencia y cefalea. ¿Qué otros signos y síntomas tenemos en un paciente con meningitis bacteriana? Fotofobia, náuseas, vómitos, papiledema, déficit focal, ataxia, parálisis del nervio craneal, sordera neurosensorial, signo de Kerner, de Brzezinski, cerebritis, accesos cerebrales, romboencefalitis. Recuerden ustedes el origen embriológico del sistema nervioso central. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo. El romboencéfalo, ahí se origina el tronco encefálico, por eso que viene el término romboencefalitis, ¿no? Y la meningocócica, que va a tener petequias y púrpuras. Si estamos frente a un paciente con un síndrome meningio y hay petequias, hay que alejarse de ese paciente porque la Neisseria meningitis es bastante contagiosa. Es la única meningitis que debemos utilizar profiláctico, ¿no? O sea, ahí damos generalmente una cefalosporina de tercera generación, generalmente Ceftriaxona, para profilaxis, ¿ah? Una sola dosis, igual con el ciprofloxacino, o también podemos dar la rifampicina. Entonces, esto es lo que se ve en la Neisseria meningitidis. Estos son las petequias, generalmente es, como yo les decía, hasta adolescentes, ¿no? Pero en niños, generalmente, si tienen meningitis, pensar en Neisseria meningitidis. Entonces, el cuadro clínico de la meningitis bacteriana se va a caracterizar por un síndrome infeccioso, un síndrome de irritación meningia, un síndrome de hipertensión endocraniana y un síndrome encefálico. Un síndrome infeccioso porque va a tener todo esto, ¿no? Fiebre, hipotermia, malestar general, pobre respuesta a estímulos y leucocitosis con neutrofilia. Un síndrome de irritación meningia, pues todos los signos meningios, ¿no?, que tenemos. Y un síndrome de hipertensión endocraniana, vómitos en proyectil, cefalea, irritabilidad, alteración de la conciencia. Bueno, en neonatos o en niños, fontanela bombada, fondo de ojo alterado, separación de suturas, ¿no? Y un síndrome encefálico pues va a depender de qué grado de afectación tiene el paciente, ¿no? Porque puede haber una alteración de nervios craneales, puede haber alteración de la conciencia, crisis epilépticas, alteración del tono muscular, marcha y coordinación, y puede haber coma. Entonces acá aprovecho para aclarar un término, ¿no? O sea, si estamos hablando, acá el término está mal, porque crisis convulsivas solamente son las que indican movimiento, ¿no? Convulsión es movimiento. O sea, en cambio, crisis epilépticas es un término más general, ¿no? Ustedes pueden tener crisis epilépticas no convulsivas, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pacientes que hacen crisis de ausencia generalmente no son convulsivas, o pacientes que hacen crisis atónicas. El paciente está de lo más tranquilo caminando y de repente cae, ¿no? O sea, esos son las drag attack. O sea, son súbitos, golpes súbitos. Esos pacientes generalmente andan con casco, ¿no? Porque en cualquier momento pierden el tono y se van abajo, y los golpes son bastante bruscos y duros, ¿no? Entonces, entonces acá el término es crisis epiléptica, ¿no? Crisis convulsiva. El diagnóstico, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Debe tenerse un alto índice de sospecha. Ante cualquier cuadro de meningio hay que plantearse la realización de una punción lumbar. ¿Y qué vamos a solicitar? Recuento celular, proteínas, glucosa, tinción de Gram y el cultivo. Medir presión de apertura. Para ciertos pacientes se puede solicitar el VAR, o sea, solicitar la tinción y cultivo de ácido alcohol resistente, PCR para TB, antígeno criptococósico, lo que yo les decía, BDRL, PCR para herpes virus y arbovirus.
Y la tomografía cerebral en pacientes que tienen sospecha de proceso expansivo cerebral, un aumento de la presión intracerebral, pacientes inmunocomprometidos, VIH, malignidad hematológica, quimioterapia, déficit neurológico focal, papiledema, nubilación o crisis epiléptica. Y los exámenes de rutina, ¿no? Entonces, yo les decía, ahora, actualmente hay que pecar por exceso. Yo, por ejemplo, a todos mis pacientes, antes de la punción lumbar, le pido una tomografía. Acá solamente las guías nos recomiendan, por ejemplo, solicitar en este tipo de pacientes, ¿no? Pero yo les digo que soliciten a todos, pues, antes de hacer su punción lumbar. Esto es lo mismo, esto ya lo hemos visto. Bien. ¿Qué otros exámenes complementarios podemos hacer? Niveles de lactato, biometría hemática, glicemia, BCG, PCR, DHL, pruebas inmunológicas de diagnóstico temprano como contrainmunoelectroforesis, aglutinaciones en látex, reacción en cadena de polimerasa. Y bueno, hacer tomografía axial computarizada, resonancia magnética. Entonces, es importante, ¿por qué es importante una tomografía cerebral? De repente, el paciente tiene una meningitis y nos hace una hemiparesia derecha, ¿no? ¿Cómo se explica esto? Porque en la meningitis, la infección del sistema nervioso central nos puede producir una vasculitis y la vasculitis nos va a hacer un infarto cerebral. Por vasculitis puede sangrar también, una hemorragia. O sea, la vasculitis, ustedes saben que es la inflamación del tejido vascular, ¿no? Entonces, puede haber un derrame, o sea, el mal de llamado derrame, o sea, un ACV por vasculitis. Entonces, por eso que una meningitis sí te produce una isquemia cerebral. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de meningitis bacteriana no existe ningún signo patognomónico de meningitis, ¿no? Los signos meningios, encefálicos, la hipertensión intracraneal sugieren el diagnóstico, pero no te dan el agente etiológico. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? Meningitis viral, micótica, parasitaria o por otros gérmenes. Accesos cerebrales, endocarditis bacterianas con embolismo cerebral, intoxicaciones. Entonces, ¿cómo es el manejo? Bueno, si el paciente tiene fiebre, hay que controlar la fiebre. Si hay crisis epilépticas, hay que controlar las crisis epilépticas. Si hay síndrome de edema cerebral, si hay sepsis, ya hay manejo de la sepsis, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es importante para el tratamiento de la meningitis bacteriana? Pues, actualmente las guías recomiendan el uso de corticoide, ¿no? El uso de corticoide los primeros días, 3 a 4 días, dexametasona generalmente en dosis de 0.6 miligramos por kilo día, repartidos en 4 dosis. Entonces, eso es importante que sepan. Se sabía anteriormente que para la meningitis tuberculosa sí está aprobado el corticoide, pues, ¿no? Pero para las meningitis bacterianas todavía como que había cierta, no había tanta acuerdo, ¿no? O sea, pero ya últimamente las guías sí están indicando que demos corticoide en un paciente con meningitis bacteriana a esa dosis, ¿no? De dexametasona 0.6 miligramos por kilo día. El esquema ideal se fundamenta en el aislamiento del germen causal, o sea, hay que aislar el germen, pero eso es ideal, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, en las realidades de nosotros, no, pues hasta aislar el germen, hasta eso el paciente se me muere, ¿no? Entonces, por eso que no es que hay que iniciar tratamiento antibiótico empírico. Antes de aislar el germen debe basarse en la edad del paciente. Lo que yo les decía, el grupo etario nos da la posibilidad de dar el tratamiento antibiótico efectivo, pues, el apropiado. Entonces, si yo tengo recién nacidos, ¿cuál sería el tratamiento de elección? Una cefalosporina de tercera generación más ampicilina para cubrir listeria monocitogénesis. Pregunta de examen de NAN. Ampicilina que cubre a listeria monocitogénesis.
Actualmente no se recomienda tratamiento intraventricular. Pacientes lactantes de 1 a 3 meses de edad, cefalosporina de tercera generación, nada más, por 15 a 21 días. De 3 meses a 5 años, cefalosporina de tercera generación o penicilina si es sensible. En caso de resistencia, utilizar vancomicina, ¿no? Entonces, eso también es importante. Y de 5 años en adelante, cefalosporina de tercera generación más vancomicina. En conclusión, cefalosporina de tercera generación más vancomicina. Si tienes un paciente en las edades extremas de la vida, añádele ampicilina. Listo, ahí les dejo para que lean un poquito de los diferentes antibióticos, ¿no? ¿Cuándo considero yo que el paciente está totalmente curado de una meningitis bacteriana? Primero, que no tenga clínica. Y segundo, que el líquido cefalorraquídeo sea normal, pero puede haber una excepción con las células. Más de 50 células ya estamos hablando de que la infección continúa. Menos de 50 células, el líquido cefalorraquídeo es normal. Pasando con las infecciones virales del sistema nervioso central, decimos lo siguiente. El virus cualquier parte del sistema nervioso central puede infectar, ¿sí? Entonces, nos puede dar una meningitis aséptica que se le llama. ¿Por qué se le llama meningitis aséptica? ¿Por qué? Porque el cultivo sale negativo, porque es virus, pues, ¿no? Encefalitis, una mielitis, generalmente son infecciones agudas y crónicas, más de 100 tipos de virus patógenos, y pues existe una gran variación en la forma de presentación. Va a depender mucho del trofismo del virus. ¿A qué parte del encéfalo va el virus? A eso se refiere trofismo, ¿ya? Entonces, lo que yo les decía, ¿no? Los síndromes clínicos dependen del trofismo, dependen a qué región del cerebro se dirige el virus o a qué parte del encéfalo se dirige el virus. Acá es importante, por ejemplo, dos términos que son encefalitis versus meningitis. La encefalitis, ambos tienen fiebre y cefalea, ambos, encefalitis y meningitis. Pero la encefalitis hay un mayor compromiso del contenido de la conciencia, más que del nivel. En cambio, la meningitis hay mayor compromiso del nivel de la conciencia, ¿ya? En la encefalitis generalmente hay crisis epilépticas. En la meningitis hay fotofobia, náuseas y vómitos. Y luego viene la mielitis, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, hay superposición de síndromes. Por ejemplo, una meningoencefalitis, una encefalomielitis. Y el diagnóstico sindrómico es útil debido a atrofismo viral. Por ejemplo, la encefalitis frontotemporal, lo que yo les decía, ¿no? El virus del herpes simple tipo 1 es el que se va al frontotemporal, al lóbulo frontotemporal mesial. Y eso es una encefalitis frontotemporal. Acá, por ejemplo, el virus del HIV va a la microglia. El virus del JC va a los oligodendrocitos. Y acá les dejo un montón de virus de acuerdo al trofismo que tienen. Entonces, también otra forma de presentación es en el tiempo, ¿no? Puede ser aguda o subaguda, de latencia prolongada y puede ser crónica. Aguda o subaguda, la mayoría de virus, ¿no? La rabia. Latencia prolongada, herpes virus. Y crónica, HIV, HTLV1, el HTLV1 y el HTLV2. Y la rubiola, el HTLV1 es el que te produce la paraparesia espástica tropical, ¿ya? El virus del HTLV1. Entonces, esto es lo que vamos a tratar: la meningitis aséptica, encefalitis aguda, enfermedades postinfecciosas y infecciones virales crónicas, ¿no? Como por ejemplo la panencefalitis esclerosante subaguda, que lo produce el virus de la sífilis, ¿no? Entonces,
perdón, la sífilis, ¿no? En la sífilis se da la panencefalitis esclerosante subaguda. El problema pálido, pues, de la sífilis. A ver, entonces tenemos las meningitis asépticas. Meningitis aséptica se le llama porque los cultivos están negativos, ¿no? El síndrome, lo característico de una infección, fiebre, cefalea, rigidez de nuca, pleocitosis linfocitaria y glucosa normal. Manifestaciones sistémicas, pues el paciente tiene malestar general, faringitis, fotofobia, náuseas, mialgia, ras, diarrea, conjuntivitis, hepatitis y esplenomegalia. La primera causa de la meningitis aséptica es la viral, ¿no? Pero también verse causas bacterianas, por ejemplo, el micoplasma, la fiebre Q, las riquecias. Generalmente las meningitis asépticas son autolimitadas. El líquido cefalorraquídeo normal en las primeras horas. De ahí que se pueda confundir con un diagnóstico diferencial, ¿no? Como por ejemplo una migraña o una cefalea de otra causa. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado ahí. El germen más frecuente son los enterovirus, ¿no? 85 a 90%, Coxsackie, Echovirus, poliovirus, enterovirus. Entonces, la infección es fecal oral, brotes familiares, pico en verano, prodromo gastrointestinal y luego respiratorio, ¿no? Benigno, tienen un curso benigno. El virus del herpes simple tipo 2, generalmente es infecciones genitales. Ya les dije que el virus del herpes simple tipo 1 va de la cintura para arriba y el virus del herpes simple tipo 2 de la cintura para abajo, ¿no? Por eso que el virus tipo 2 tiene que ver con las infecciones genitales. Reactivación de ganglios dorsales sacros, meningitis linfocítica benigna recurrente, la meningitis de Moyaret, el radículo mielitis lumbosacra, ¿no? Y generalmente es de origen benigno. Otro virus que te puede producir son las meningitis asépticas. Otro virus es el virus de la varicela zoster. Entonces, ese tiene buen pronóstico también. Otro que te produce meningitis aséptica es la HIV. Ingresa al sistema nervioso durante viremia inicial, 10% durante seroconversión, precedido de mononucleosis light, pleocitosis linfocitaria con hiperproteinorraquia. La parotiditis también te produce una meningitis aséptica. Y lo otro término que les dije era la encefalitis, ¿no? La encefalitis es una inflamación del parénquima asociado a disfunción neurológica, ¿ya? Entonces, la encefalitis la encefalitis es inflamación del parénquima inflamación del parénquima asociado a disfunción neurológica. Eso es una encefalitis. Otro término que deberían diferenciar acá es una encefalopatía, que es una disfunción cerebral difusa sin inflamación asociada. Y bueno, y el otro es una encefalomielitis diseminada aguda, el ENDA, enfermedad disminuyente inflamatoria del sistema nervioso central tras una infección o vacuna, ¿no? Entonces, un ratitito, ¿ya? Está bien, doctor.
Bueno, ya lo que yo les decía, ¿no? Diferenciar bien encefalitis de encefalopatía, de una encefalomielitis diseminada aguda. Y acá dejo unos, para que ustedes diferencien lo que es encefalitis de una encefalopatía. Generalmente en la encefalitis va a haber fiebre y cefalea, eso es frecuente, ¿no? En encefalopatía generalmente es infrecuente. Disminución del nivel de conciencia en la encefalitis puede fluctuar. En cambio, en la encefalopatía es un descenso progresivo del nivel de conciencia. Signos neurológicos focales en la encefalitis es frecuente, en la encefalopatía es infrecuente. Las crisis comiciales en la encefalitis es frecuente, en la encefalopatía es infrecuente. Tipo de crisis generalizadas o focales en la encefalitis. En la encefalopatía generalmente son generalizadas. Las pruebas de laboratorio, el hemograma completo tiene una leucocitosis frecuente en la encefalitis, leucocitosis infrecuente en la encefalopatía, la pelocitosis es infrecuente también en la encefalopatía. El electroencefalograma, la encefalopatía es un enlentecimiento difuso. En la encefalitis, el enlentecimiento difuso y alteraciones focales ocasionales o patrones periódicos. La resonancia magnética puede mostrar alteraciones focales, ¿no? Y en la encefalopatía no hay alteraciones focales. Son cosas que ustedes lo van a ir viendo conforme vayan avanzando en esos estudios, ¿no? La encefalitis, el que hablamos, ¿no? El virus del herpes simple tipo 1 es la causa más frecuente de encefalitis. Y la primera causa es el virus del encefalitis tipo 1, el 10% es el tipo 2. Generalmente la primoinfección está en estomatitis, ¿no? Una estomatitis produce por el ganglio de Gasser, que es el sensitivo del quinto nervio craneal. El trofismo, ya les dije, el trofismo del virus herpes simple tipo 1 va al lóbulo temporal y al frontal inferior, ¿ya? Pero lo importante es al lóbulo temporal. El líquido cefalorraquídeo en esta infección produce con eritrocito, lo que se le llama necrosis hemorrágica, ¿no? En lo que es el electroencefalograma hay descargas epileptiformes periódicas lateralizadas, los PLETs. Descargas epileptiformes periódicas lateralizadas, los PLET, en la infección por el virus del herpes simple tipo 1. El PCR de ADN, el líquido cefalorraquídeo es de elección, pues. Esto es lo que nos va a dar el diagnóstico, ¿ya? Y acá están las imágenes, la resonancia magnética de una infección por el virus del herpes simple tipo 1. Miren, en el lóbulo temporal mesial, agarra el uncus, agarra el hipocampo, ¿ya? Ahí están las imágenes. Acá se ve mejor. Varicela zoster, otro virus que produce herpes encefalitis. En ausencia de rash, puede causar ataxia cerebelosa, causa más frecuente. Encefalitis de tronco, arteritis granulomatosa, angiopatía de pequeño vaso, ¿no? Y ya les dije, la angiopatía puede producir stroke isquémico o hemorrágico. Ahí está el varicela zoster, como es el citomegalovirus, otro virus que produce encefalitis, ventriculoencefalitis, epidendimitis, ventriculitis. El Epstein-Barr, otro virus que produce encefalitis. El virus del herpes 6 también produce encefalitis. Y bueno, el virus del herpes 6 tiene una coinfección con el virus JC, ¿no? Para la leucoencefalopatía multifocal progresiva. Virus de la rabia, general mordida de animal, ¿no? 50 veces más riesgo que arañazo, pues, ¿no? O sea, la mordida es más significativa. Algunos casos sin exposición conocida, ¿no? Multiplica en herida, ingresa a terminaciones nerviosas, tiene una diseminación centrípeta, de afuera hacia adentro. El sistema nervioso periférico es la parte central. Y luego ya se hace una diseminación centrífuga, ¿no? De la parte central a la periferia.
El virus de la rabia, no hay cura para el virus de la rabia. Ya les dije, lo único que se hace a un paciente que se le da calidad de vida, ¿no? El protocolo de Milwaukee, intubación con mendocino, ketamina, metarosolán, ribavirina, mantadina. 28 casos reportados, todos muerte, ¿no? Este es un estudio que hicieron, ¿no? Fatal, no hay tratamiento hasta la fecha, ¿no? Las enfermedades postinfecciosas. La principal, la encefalomielitis diseminada aguda, el ENDA. Generalmente desmielinizante multifocal aguda del sistema nervioso central. Generalmente es monofásica, pero puede ser recurrente y se produce postinfecciosa, ¿no? No se debe a la infección del sistema nervioso por virus. No aislamiento del germen, ¿no? En el líquido cefalorraquídeo, en biopsia, en necropsia. Las vacunas con virus no viable producen ENDA. Eso es lo más característico. Vacunas con virus no viable pueden producir encefalomielitis diseminada aguda. Es una patología autoinmune. Entre 2 días a 4 semanas posinfección, hace mimetismo molecular, la encefalopatía más múltiples déficits de evolución rápida, ¿no? Hemiplegia, ataxia, compromiso de nervios craneales, neuritis óptica, mielitis, disartria, hemiparestesias, crisis epiléptica. Entonces, como es una encefalomielitis diseminada aguda, un trastorno autoinmune, el tratamiento pues es con corticoides, ¿no? De primera línea. Diferentes tipos de ENDA. No voy a entrar a más profundo porque es suficiente con que ustedes conozcan que es una enfermedad postinfecciosa, ¿sí? Pero no es que tengamos que hacer más cosas, ¿no? Entonces ahí está imágenes de una encefalitis multifocal progresiva. Ya, perdón, una encefalomielitis diseminada aguda, ¿ya? Esos son estas son las imágenes, ¿sí? La encefalitis diseminada aguda, ¿no? Ahí vemos las imágenes de una encefalomielitis diseminada aguda. Entonces, el tratamiento de primera línea es un corticoide, ¿no? Y luego puede ser inmunoglobulinas o plasmaféresis, y como tercera línea un inmunomodulador, ¿no? Una ciclofosfamida. La mayoría de los pacientes que tienen encefalomielitis diseminada aguda, su recuperación es total, ¿no? Las secuelas son leves, generalmente 70-90% de los pacientes se recuperan, ¿no? Mortalidad del 5%. Y lo que es la infección crónica del sistema nervioso, pues tenemos la panencefalitis esclerosante subaguda por el virus del sarampión, era ya. No era por la sífilis, perdón. Era por el virus del sarampión, la panencefalitis esclerosante subaguda. Es raro. Otro tipo de infección crónica es la infección por el VIH, ¿no? Que produce una demencia. Generalmente es una complicación tardía, se da en pacientes que tienen menos de 200 CD4, ¿ya? Y eso es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Y estas son imágenes de un paciente con VIH asociado a demencia, ¿no? Y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, el virus JC es el que lo produce, el 70% está en inmunocompetentes, o sea, nosotros tenemos infección, como les dije al principio, pero no hacemos enfermedad, ¿no? Entonces, el 70% inmunocompetentes, se reactiva generalmente este virus, ¿sí? O sea, yo puedo estar infectado, pero no hago enfermedad, ¿no? Pero viene un proceso de inmunodeficiencia y pues el virus se reactiva, ¿no? Y produce la leucoencefalopatía multifocal progresiva.
en pacientes SIDA, las células deben estar menos de 200 y el trofismo es por los oligodendrocitos y astrocitos del virus JC, lo que yo les dije al principio en la figura. ¿Cómo se ve las lesiones en la tomografía? Lesiones hipodensas, en sustancia blanca, no efecto de masa. En resonancia, pues hipodensas en T1, hiperintensas en T2 y FLAIR. Recuerden ustedes que en tomografía hablamos de densidades, en resonancia hablamos de intensidades. Entonces, si yo tengo una imagen muy negra, por así decirlo, es hipodenso. Pero si yo tengo una imagen de las mismas características en resonancia, es hipointenso. ¿Ya? Entonces, acá tenemos imágenes pues, de una leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? Esto ya lo vimos. Voy a pasar porque si no, nunca termino. Para una meningitis viral, el tratamiento es con aciclovir. Dosis de 30 miligramos por kilo día. Si yo tengo un paciente de 60 kilos, aproximadamente son 1800 miligramos por día. Lo dividimos en 3 dosis y más o menos sale 750 miligramos por dosis, ¿no? Entonces, eso es lo que utilizamos generalmente para una infección viral. Pronóstico es bueno, ¿no? De las infecciones virales. Accesos cerebrales. Voy a pasarlo rápido para ir a neurocisticercosis y terminar la clase. Esta clase es larga, pues, ¿no? Entonces, cansa tanto para ustedes como para mí. Entonces, los accesos cerebrales, pues, en este momento el origen hematógeno es la causa más frecuente de los accesos cerebrales, aunque en muchos casos no pueden constatarse el foco primario de la infección. En la cuarta parte de los casos no se puede confirmar la infección. Anteriormente había una alta mortalidad porque no había tanto exámenes auxiliares que nos ayuden. Con los nuevos tratamientos antibióticos, con una cirugía precoz, pues se ha reducido la mortalidad, ¿no? Entonces, ¿cómo define el acceso cerebral? La Real Academia de España dice acumulaciones de pus en tejido interno o externo. En este caso, como se trata de accesos cerebrales, pues son infecciones localizadas en el tejido cerebral, que presentan una clara delimitación de este por una cápsula o pseudocápsula. Vamos avanzando. Son hoy día procesos raros en el mundo desarrollado. Pocos accesos cerebrales vemos en realidad. Su etiología varía en función de la edad y del ambiente. Su incidencia depende de otras enfermedades como meningitis, otitis o cardiopatías. Han disminuido los accesos secundarios a otitis crónica, se mantienen los secundarios a sinusitis y o cardiopatías congénitas. Se han aumentado los accesos postraumáticos. Etiopatogenia, los agentes pueden ser aerobios y con frecuencia también anaerobios, ¿sí? Por eso les decía que en acceso cerebral hay que pensar siempre en añadir antibiótico contra anaerobios, ¿no? Lo más utilizado es el metronidazol. La clindamicina también va contra anaerobios. La amoxicilina más ácido clavulánico también agarra contra anaerobios. Bueno, voy a ir pasando porque... Entonces, los accesos cerebrales pueden originarse por 3 mecanismos, ¿no? Extensión de una infección, inoculación directa o por vía hemática, que es la más frecuente, ¿no? Los accesos únicos son más frecuentes en el lóbulo temporal y cerebelo, de origen óptico, o en el lóbulo frontal por sinusitis.
Los accesos cerebrales múltiples suelen ser hematógenos. Los accesos pasan una primera fase de cerebritis y tardan varios días en encapsularse. El edema vasogénico alrededor de un acceso puede ser extenso y ser la principal causa de enclavamiento y la muerte del paciente. Los gérmenes anaerobios producen gas en el interior del acceso. Entonces, cuando yo tengo un paciente con acceso, siempre dar para anaerobio, ¿no? Síndrome clínico es muy variado, va a depender de la localización del acceso, ¿no? Entonces, el diagnóstico, pues, él se basa en la tomografía o resonancia craneal y los exámenes orientados a localizar el foco séptico primario. En la fase de cerebritis, la tomografía ofrece una imagen hipodensa, sin realce con el contraste, que plantea el diagnóstico diferencial con un infarto, tumor infiltrante o encefalitis viral focal. En la fase de formación de la cápsula, la imagen en la tomografía o resonancia contrastada es compleja, con un centro hipodenso, captación de contraste en anillo y rodeado de gran edema, ¿no? El anillo de la cápsula del acceso suele ser más completo, más fino y más regular que los otros tumores, y su grosor es menor en la proporción más próxima de la superficie ventricular. Entonces, esto es un acceso, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos una imagen y acá ya capta el contraste, ¿no? Ahí tenemos otros. Y este es un acceso que produce gas, ¿no? Que produce anaerobio. Acá, esta es la densidad aire. La densidad aire es bien negrita, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso que es gas. Si no hubiera acceso, yo diría que es un neumoencéfalo, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico clásico ya no es imperativo ni de urgencia seguir la evolución del acceso en la imagen, ¿no? El tratamiento quirúrgico clásico ya no es imperativo ni de urgencia. Si la situación del paciente lo permite, hay que demorar el tratamiento quirúrgico hasta comprobar la respuesta a antibiótico. El tratamiento antibiótico está indicado en la fase de cerebritis, cuando los accesos son múltiples, cuando el estado neurológico y la conciencia es bueno, con un tamaño del acceso inferior a 3 centímetros. En pacientes muy ancianos o con enfermedades generales, ¿no?, que contraindican la cirugía. Le damos cefalosporina de tercera generación, aunado a algo que te cubra anaerobio, ¿no?, como por ejemplo metronidazol. Y toda infección del sistema nervioso central requiere el doble de dosis de lo que generalmente utilizamos para otras infecciones del sistema, ¿no? Muy bien. Y para terminar la clase, vemos lo que es neurocisticercosis. En resumen, diríamos lo siguiente. La neurocisticercosis es endémica en nuestro país, en países de Latinoamérica, en países africanos también. Ahora, Estados Unidos tiene neurocisticercosis, pero generalmente se da en pacientes que migran tanto de México como de América del Sur. Lo mismo sucede en España, ¿no? Es el mismo panorama. Los pacientes que tienen neurocisticercosis son de América, de México o de países endémicos que tienen cisticerco, ¿no? Otra cosa que ya les dije, que hay que grabarse, que el cerdo no tiene nada de culpa, la culpa lo tenemos los humanos. Nosotros, si tuviéramos buena higiene personal y buenas medidas de salubridad pública, no hubiera neurocisticercosis. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las personas que viven en zonas rurales? Generalmente el consumo es de agua de río, ¿no? No es agua potable. Entonces, ahí viene el contagio. Entonces,
yo consumo la carne de cerdo. La carne de cerdo tiene la larva y al momento de consumir la larva, mi aparato digestivo lo degrada y se forma, en mi aparato digestivo se va a formar la tenia solium. Esta tenia va a eliminar múltiples huevecillos. Si yo no tengo una buena higiene personal, yo me puedo autoinfectar porque nos vamos a hacer nuestras necesidades fisiológicas y de repente no me lavo las manos. Entonces yo vengo, le doy la mano a otra persona y ahí estoy infectándole ya con huevecillos de tenia. O de repente le doy una fruta a las personas que están cercanas, estoy infectando al paciente. O lo que sucede en la vida rural, que los pacientes generalmente hacen deposiciones al aire libre, ¿no? Entonces viene una lluvia y se lleva todo, y se lleva los huevecillos, y esos huevecillos con esas aguas riegan plantas, riegan las verduras, y a veces no lavamos bien las verduras, y ahí nos contaminamos con huevecillos de la tenia. Esos huevecillos, si yo lo ingiero, son los que al final van a ser las neurocisticercosis, ¿ya? Entonces, ese es el ciclo del cisticerco. Por lo tanto, el cerdo se convirtió en uno más del ciclo biológico, pero no es el fundamental. El cerdo es el huésped intermediario. El hombre se convierte en huésped definitivo e intermediario a la vez. Entonces, eso es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Entonces, la neurocisticercosis se produce cuando el hombre se convierte en el huésped intermediario de la tenia sólida, al ingerir sus huevecillos directamente de la tenia o por alimentos contaminados. Es la infección por el mitos más frecuente del sistema nervioso, principal causa de epilepsia sintomática, endémica en América Latina, Asia y África, y te da múltiples formas de presentación. Esto es lo que se le llama pleomorfismo. En el sistema nervioso, la neurocisticercosis puede presentarse en el parénquima cerebral, en el espacio subaracnoideo, en el sistema ventricular y en la médula espinal. La prevalencia exacta se desconoce, ¿no? Se estima que millones de personas de los países en desarrollo están infectados por la forma larvaria de tenia solium y que muchos de ellos van a experimentar la clínica en cualquier etapa de su vida. Neurocisticercosis es endémica en la mayoría de países de América Latina, del sur del Sahara, África y algunas regiones de Asia, incluyendo el subcontinente indio, Indonesia. Entonces, estas son las zonas en las cuales pues son países endémicos, ¿no? Áreas endémicas está con circulito, ¿no? Son los países que son endémicos. Si ustedes quieren profundizar más sobre cisticerco, busquen a este investigador, ¿no? Oscar del Bruto. Ese es el que generalmente hace estudios de cisticercosis. En el Perú es el doctor García, del Instituto de Ciencias Neurológicas. Aproximadamente el 90% de los países con neurocisticercosis, esto ya les dije. El hombre es el único huésped definitivo de la tenia solium. El cerdo y el hombre pueden ser huéspedes intermediarios. El céstodo, ¿qué es el céstodo? Es el escoles de un cuerpo de cientos de proglótides. Los proglótides cargados con miles de huevecillos son expulsados con las heces. Los cerdos ingieren huevos de tenia. Los huevos se transforman en oncósfera, que atraviesan el intestino, entran en la circulación y se alojan en los tejidos del cerdo, donde se transforman en larvas, cisticerco. El hombre ingiere la carne de cerdo, se forma el céstodo, el parásito, el helminto. El hombre desarrolla la cisticercosis al ingerir los huevecillos. La principal forma de contagio humano es la fecal oral, a partir de los individuos portadores de tenia solium, los que pueden autoinfectar o infectar a otras personas. El cisticerco puede ser de dos formas.
la racemosa y la celulósica. La celulosa. La racemosa generalmente se forma en donde hay líquido cefalorraquídeo. Puede ser en los ventrículos, puede ser en la cisura de Silvio, puede ser en el espacio subaracnoideo cercano al tronco encefálico. Entonces, en cambio la celulosa es parenquimatosa, ¿ya? La forma celulosa es vesícula y en el centro una imagen hiperdensa, ¿ya? Hiperdensa, eso es el escólex. Si yo veo una vesícula y en el centro una imagen hiperdensa, eso es criterio absoluto de neurocisticercosis. No necesito hacer ninguna otra prueba. Eso es neurocisticercosis, criterio absoluto. Otro criterio absoluto de neurocisticercosis es, bueno, por una ecografía evidenciar el parásito en la retina, ¿no? También. Por eso que es importante una ecografía ocular antes de iniciar tratamiento cisticida para evitar hacer daño al paciente, ¿ya? Entonces, y en cambio la forma racemosa es la que forma solamente membranas dentro líquido, pero solamente membranas, no hay escólex. Esa es la forma celulosa, racemosa, que está ¿en dónde? En las partes que tienen líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahí tenemos los parenquimatosos, cisticercos subaracnoideos, pequeños en la profundidad de los surcos, corticales, tamaños mayores de 50 milímetros, si están en las cisternas del líquido cefalorraquídeo. Los cisticercos ventriculares pueden ser pequeños o grandes y preferentemente están en el cuarto ventrículo. Y los espinales, espacio subaracnoideo o en el parénquima medular. Este es el ciclo vital que ya les expliqué. Y diferentes tipos de estadio del cisticerco. La fase vesicular, la fase coloidal, la fase granular y la fase calcificada. Todas estas te pueden producir crisis epilépticas, pero solamente la fase vesicular es la que debe recibir tratamiento cisticida, o sea, tratamiento con albendazol o con praziquantel, a dosis del albendazol 15 miligramos por kilo día, ¿ya? Entonces, aún todavía hay estudios que sugieren que el albendazol es superior al praziquantel. Hay otros estudios que dicen que la terapia doble, praziquantel más albendazol, va mejor que la terapia monoterapia. Entonces, la vesicular es la única viable y desencadena cambios inflamatorios. Pueden permanecer durante décadas en este estadio. Acá tenemos los diferentes estadios, la más fácil, la calcificada. Esta diríamos que es la granular, la coloidal por acá más o menos. Y bueno, y esta es la vesicular. Ahí más o menos por ahí se ve el escólex, ¿no? ¿Ya? Acá mejor. Entonces, en el A, por ejemplo, nos dice resonancia ponderada en T1 de cisticercos mostrando escólex vesiculares. Esto es con contraste, ¿ya? Que muestra solo cisticerco coloidal y la otra ya es calcificación. Y este es para que ustedes vean, estos son los quistes racemosos, el cisticerco racemoso, miren. Solamente se forma membrana más líquido, ¿no? Y miren este tremendo cisticerco que está comprimiendo a todo lo que es el cerebro, ¿no? A todo lo que es el tronco encefálico.
Entonces, las manifestaciones clínicas va a depender mucho de dónde esté el parásito, ¿no? Por eso que es una enfermedad pleomórfica, epilepsia en el 70% de los casos, y varios síntomas te dan, ¿no? Un paciente con encefalitis cisticercósica no debe recibir tratamiento, si no se muere. Neurocisticercosis espinales inespecífica, aracnoiditis, hay dolor radicular asociado a debilidad muscular, quistes en el parénquima medular, una mielitis transversa, ¿no? Diagnóstico, pues, es a través de imágenes y a través del Western blot para cisticerco. Ya les dije el criterio absoluto para cisticerco, y luego vienen los criterios mayores, criterios menores, criterios epidemiológicos. Y de acuerdo a esos criterios nos dan un grado de certeza diagnóstica, ¿no? Ahí ustedes lo ven. Tratamiento, fármacos cisticida. Donde hay controversias en lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un quiste gigante se le llama a un quiste mayor de 3 a 5 centímetros, mayores de 3. Ahí entonces hay controversia porque hay guías que recomiendan la evacuación del quiste, o sea, tratamiento quirúrgico, pero hay otros que recomiendan darle un chance con cisticida, ¿no? Con un albendazol o con un praziquantel por un mes y luego ver si el paciente va evolucionando favorablemente, ¿no? Entonces, acá en el hospital generalmente los neurocirujanos no se hacen problema, lo dejan para que el neurólogo le dé tratamiento por un mes y luego ya vemos. Entonces, esa es, ahora, si el paciente tiene un cisticerco racemoso, ese tratamiento por un mes con cisticida. Si es parenquimatoso, de 7 a 10 días. Si es intraventricular, también es un mes. Y antes de iniciar tratamiento cisticida, dar tratamiento antiinflamatorio, generalmente es corticoide, ¿no? Muy bien, estamos terminando la clase. Acá, por ejemplo, ustedes ven un quiste en el cuarto ventrículo, ¿ya? Un quiste. Acá tenemos un quiste grandotote en el en las astas frontales de los ventrículos laterales. Muy bien, pues. Y por terminar la clase, ¿cómo diferenciar una meningitis tuberculosa de una meningitis bacteriana? 5 parámetros son importantes: la edad del paciente, leucocitos en sangre, duración de la enfermedad, recuento de leucocitos en líquido cefalorraquídeo y proporción de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo. La edad del paciente, si es mayor de 36 años, le das 2 puntos. Si es menor de 36, le das 0 puntos. Leucocitos en sangre, si es mayor de 15, le das 4 puntos. Si es menor de 15, le das 0 puntos. 15,000. La duración de la enfermedad, si es mayor de 6, le das menos 5 puntos. Si es menor de 6, le das 0 puntos. Los leucocitos en líquido cefalorraquídeo, si es mayor de 900, le das 3 puntos. Si es menos de 900, 0 puntos. La proporción de neutrófilos en líquido cefalorraquídeo, si es mayor de 75%, 4 puntos. Si es menor de 75%, 0 puntos. Como en la interpretación, si es mayor o igual, si es mayor de 4 puntos, esto es meningitis bacteriana. Si es menor o igual a 4 puntos, esto es meningitis tuberculosa. Muy bien, ¿alguna pregunta? Creo que todos estamos cansados, ¿no? Sí, doctor, por la hora. Muy bien, Eliana. Entonces, estamos en